comenzar en nombre del Señor. Disculpen la tardanza. Este día vamos a terminar con el capítulo 1 de Santiago. Y habíamos estado viendo, para resumir un poco, que esta carta la escribió Santiago a los hermanos en la iglesia de Jerusalén, a las tribus de Israel, creyentes en Jesús, en Yeshua, que habían sido esparcidos por todo el reino romano, el imperio romano. Y vimos cómo estaban pasando severas pruebas, ¿verdad? Tanto las personas que fueron dispersadas, como los apóstoles que habían permanecido en Jerusalén. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre, en nombre de Jesús, en estos momentos te damos gracias por este día. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, esta mañana oramos por las ofrendas, los diezmos, Señor, que te damos a ti, te regresamos, Señor, un poco de lo que nos has dado. Te pido que este día me ayudes, Señor, para poder exponer tu palabra y nos ayudes a permanecer en ti y seguir adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. Entonces, vimos cómo Santiago les exhortó al pueblo, a los creyentes, a que fueran gozosos en medio de la prueba, ¿verdad? Sabiendo que Dios estaba trabajando en ellos, estaba trabajando en su carácter, estaba ayudándoles a aprender a perseverar hasta el fin. Les habló también que si a alguien le hacía falta sabiduría, que se la pidiera a Dios, porque es en medio de las pruebas que necesitamos más sabiduría del Señor para no comportarnos ya sea o en la carne o hacer decisiones que después vamos a lamentar. Les dijo también que cuando pidieran sabiduría, que pidieran con fe, que no dudaran, porque hemos hablado que la duda y la incredulidad matan a la fe, matan la respuesta de Dios. Y les dijo que la persona que dudaba era como una ola que era llevada del viento de un lugar a otro, y que jamás, si vivimos nuestras vidas en duda, en incredulidad, nunca vamos a poder ser establecidos, afirmados en el camino del Señor. Le hablaba a los ricos, tanto como a los pobres, y les decía que no hay diferencia entre el rico y el pobre creyentes en el Señor, ¿verdad? El Señor también causa pruebas o permite pruebas en la vida de los ricos para que no crean que ellos están acá arriba, y a los pobres también los levanta para que no crean que quedan más abajo. Hablaba de que es bienaventurado el que aguanta la prueba, ¿verdad? Hasta el final, porque algún día el Señor nos va a dar la corona de gloria. La semana pasada hablamos el carácter que se requiere, las cualidades que se requieren cuando estamos en la prueba, ¿verdad? Santiago nos habló de 3 cosas. Nos dijo que fuéramos tardos para hablar, que fuéramos prontos para escuchar y que fuéramos tardos para la ira también, ¿verdad? Cualidades que sin duda son en la prueba, somos grandemente probados porque queremos hablar de la amargura de nuestro corazón, no queremos escuchar nada, pero digo, no, hermanos, dice, en la prueba, en medio de sus pruebas, sean tardos para hablar, sean prontos para escuchar y sean tardos también para enojarse, para la ira. Entonces vamos a terminar este capítulo y dividí la segunda parte en 2 partes, carácter en medio de la prueba. Y vamos a terminar, vamos a ver los últimos 6 versículos, Santiago 1, versículos 21 al 27. Carácter en medio de la prueba, en el nombre del Señor. Entonces vamos a empezar ahí con el verso 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, esa palabra, regrésate por favor, desechando toda inmundicia, eso viene de la palabra del griego ruparía. Vamos a ver, que significa hacer sucio,
¿verdad? Literalmente es inmundicia, contaminación o impureza. Y la idea que Santiago nos quiere decir en sentido figurado es inmundicia moral que ensucia, que profana el alma, enfatizando una aplicación o una influencia específica de la influencia moral. Entonces, ¿qué nos está diciendo Santiago en estos versículos? Escriban sus papeles. Acuérdense que todavía está hablando en el contexto de que seamos tardos para hablar. Tenemos que cuidar lo que procede de nuestras bocas, pues esto puede contaminar nuestras almas. Una vez más, tenemos que cuidar lo que procede de nuestras bocas, pues esto puede contaminar nuestras almas. Acuérdense que estamos hablando de la prueba, de las luchas, ¿verdad? Y una de las cosas que puede suceder o suele suceder cuando estamos presionados, cuando estamos en una prueba, a lo mejor tenemos pruebas financieras, ¿verdad? Y no sabemos cómo vamos a pagar el pago de la casa, no sabemos cómo vamos a comprar comida, ¿verdad? Y cuando estas pruebas nos empiezan a oprimir, una de las tentaciones es de que empecemos a proferir palabras que no debemos, malas palabras, palabras lastimosas, hablar palabras sin pensar, y todo eso, créanlo o no, contamina nuestra alma, contamina nuestro corazón. Entonces, el creyente, una de las cosas que de veras tenemos que aprender a domar es la lengua. Y no nomás afuera en público, donde la gente nos ve, sino también en privado, también con nuestras familias. A veces las personas se comportan de una manera afuera que de lo que se comportan en sus casas. Y tenemos que aprender a domar nuestras lenguas cuando estemos en público o cuando estemos en privado. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 15, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, estas cosas son las que contaminan al hombre. Por eso Santiago le decía: hermanos, tengan cuidado con lo que estén hablando. Tengan cuidado en este tiempo. Pídanle a Dios sabiduría. Humíllense al Señor. Estén cerca del Señor. Y tengan mucho cuidado con lo que sale de su boca, ¿verdad? Acuérdense, hay una razón por que se llama la prueba. Porque nuestra fe, nuestro caminar con el Señor, está siendo probado. Y muchas veces es probado severamente. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo, cuando estamos en la prueba, Dios está forjando nuestro carácter. Dice: así como guardas tu lengua cuando todo va bien, quiero que también guardes tu lengua cuando todo va mal. Así como te comportas bien cuando estás en la cima de la montaña, así también quiero que te comportes bien cuando estás pasando en la profundidad de los valles, ¿verdad? Las pruebas, las luchas que trae esta vida. Pero aún sin embargo, el creyente, ¿verdad? El creyente en Jesús, el discípulo de Jesús, debe de ser diferente al mundo, ¿verdad? Todos conocemos a personas que hablan lo primero que se le viene a la mente. Todos conocemos a personas que son corajudas, que se la llevan hablando de la amargura de su corazón, en vez de guardar y cuidar su lengua, ¿verdad? Algunos los llamamos impertinentes, o como les quiera llamar, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de ser así. Dice: hermanos, sean tardos para hablar, ¿verdad? En el contexto de la prueba. Acuérdense que le está escribiendo a gente que está pasando por severas pruebas. Les decía: pero sean prontos para oír. La semana pasada dijimos: ¿oír qué? Oír la voz de Dios,
las diferentes maneras de oír la voz de Dios, por la escritura, la oración. A veces Dios nos abra al corazón. Dice, sean tardos para hablar, sean prontos para oír y sean tardos para enojarse. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nos acercamos al Señor, cuando andamos en comunión con Él, uno de los frutos debe de ser que somos tardos para enojarnos. Todos tenemos nuestro carácter, hermanos. Tenemos que entender eso. Todo ser humano tiene su carácter, todos somos probados, pero tenemos que aprender a desarrollar el carácter de Jesús, el carácter del Mesías en nuestras vidas, aún en medio de la prueba. Más fácil dicho que hecho. Pero aquí Santiago nos está dando unos tips, nos está dando unos consejos de cómo debemos comportarnos en medio de la prueba. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos que tenemos que tener cuidado con nuestra boca y hablar? A mí, yo soy una persona que me gusta el humor, ¿verdad? A mí me gusta reír, a mí me gustan los chistes. Pero tenemos que cuidarnos de no andar oyendo o contando chistes sucios, chistes de doble sentido. Debemos de no involucrarnos en el humor sucio. Tenemos que tener cuidado con eso, de no andar hablando esas cosas. Tenemos que tener cuidado de no andar diciendo maldiciones ni malas palabras. En este tiempo, hermanos, se está desatando el mundo en la iglesia. Yo he escuchado predicadores, he escuchado a personas que se dicen que son profetas o siervos de Dios diciendo malas palabras y justificándolo. Y una expresión que dicen para justificar eso, dicen keep it real, manténlo real, ¿verdad? Keep it real. Y yo me estoy dando cuenta que esa es una expresión que se usa para excusarse de la mundanalidad que procede de sus labios. Si de veras queremos mantener las cosas reales, if we really want to keep it real, tenemos que conformarnos a la palabra de Dios, ¿verdad? He escuchado a predicadores, he escuchado personas que hablan como el mundo, dicen malas palabras, y digo, pero ¿cómo es esto? Más. Si dice la palabra de Dios, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. No estamos sirviendo al Señor si de nuestras bocas están procediendo malas palabras, si están procediendo maldiciones, si estamos diciendo chistes sucios, obscenos. No estamos agradando, caminando conforme a la palabra de Dios. Se ha metido tanto el mundo, hermanos, a la iglesia, que ya no se ve la diferencia, ¿verdad? Hablamos mucho de la inmoralidad sexual en la iglesia, pero no hablamos del divorcio. Ahora, aún en la iglesia, todo el mundo se está divorciando, ¿verdad? Jesús llamó a su generación, esta generación adúltera, les dijo, pide una señal. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué los llamaba generación adúltera? ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo se divorciaban por cualquier cosa, ¿verdad? Los rabinos decían, ¿sabes qué? Si ya no quieres a tu esposa porque quemó los frijoles o porque no te gusta ya como se ve, dale un get, una carta de divorcio. Y en este tiempo en la iglesia está pasando lo mismo. La gente se está divorciando y se está volviendo a casar y están viviendo en adulterio. Están viviendo en pecado delante de Dios. Si no me crean, lean la Biblia. Allí dice el Señor. Estamos tomando las cosas sagradas, las cosas sacras, como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Estamos permitiendo que el mundo nos influya. En vez de nosotros, que ellos se parezcan a nosotros, la iglesia se está pareciendo al mundo y la iglesia está viviendo en pecado. Estamos en un estado muy triste. Hay aborto en la iglesia, ¿verdad? Están viviendo en pecado, en inmoralidad sexual, y también están practicando, están destruyendo, están matando a sus propios hijos. Aún en la iglesia se ha metido Baal, se ha metido Moloch, que el Señor lo reprenda a la iglesia, y estamos viviendo como el mundo, y hay juicio que está viniendo a la iglesia a causa de estas abominaciones que estamos cometiendo contra Dios. Por eso decía Santiago, hermanos, yo sé que están pasando pruebas, yo también estoy pasando pruebas, les decía.
este Saulo de Tarso nos está persiguiendo con una furia asombrosa, no lo comprendemos. Pero dice, aún en medio de eso, hermanos, dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, deséchenlo. Y luego dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces tenemos que cuidar también lo que permitimos que entre por la puerta de nuestros ojos y por la puerta de nuestros oídos. Tenemos que cuidar lo que vemos, ¿verdad? También una cosa que prevalece mucho en la iglesia, entre los pastores, entre los ministros, por la facilidad de acceso que tenemos a esto, es la pornografía, ¿verdad? Muchas personas, muchos en la iglesia o en el clérigo, miran pornografía. Es muy fácil, el teléfono, la computadora, lo que sea. Pero hermanos, tenemos que apartarnos de esta inmundicia. Está contaminando, estamos profanando el templo del Señor que somos nosotros. Tenemos que cuidar lo que permitimos que nuestros ojos vean, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos permitiendo entrar a nuestros ojos? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos permitiendo que entre a nuestro corazón? Acuérdense, miren, lo que entra a nosotros no nos corrompe, pero si dejamos que se la pase entrando inmundicia, estamos viendo inmundicia por nuestros ojos, por nuestro corazón, por nuestro oído, ¿qué piensan que va a salir? Si estamos sembrando hierbas, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a salir? Va a salir hierba. Si estamos sembrando naranjas, no vamos a cosechar uvas. Si estamos permitiendo que la inmundicia entre en nuestras vidas, ya sea por el ojo o por el oído, tarde que temprano va a salir lo que dijo Jesús, lo que contamina es lo que sale del corazón. Por eso es tan importante que estemos en la palabra de Dios. Es tan importante que permitamos que cosas buenas entren por el ojo, que entren por el oído, y dejar de que inmundicia entre a nuestras vidas. Porque tarde que temprano, lo que dejamos que entrar a nuestro corazón se va a manifestar, en el mundo natural. Lo que hay dentro de aquí se va a manifestar afuera. Son cosas muy serias, hermanos. Son cosas muy serias, y lo que está pasando es que el pueblo de Dios no está tomando en serio al Señor, ni está tomando en serio la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que creer, tenemos que leer, debe ser al revés, tenemos que leer, creer y meditar en la palabra de Dios todos los días. Todos los días. ¿Qué pasa cuando leemos la palabra de Dios? Nuestra alma está siendo lavada, dice la Biblia. Cuando permitimos que la palabra viva de Dios entre en nuestras vidas, su misma palabra nos está lavando, ¿verdad? De malos pensamientos, de actitudes equivocadas, del pecado, de tantas cosas. Dice la palabra de Dios que es viva, es eficaz. No es cualquier cosa la palabra de Dios. Es una palabra viva que cuando entra en nosotros está haciendo un trabajo. Está trabajando en nosotros, nos está lavando. La palabra de Dios es la que nos va a guardar hasta el fin. Fíjense lo que dice Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras. Escudriñar quiere decir estudien, miren a fondo, investigar a fondo. No quiere decir nomás leer un capítulo y vámonos, ya leí la Biblia. Debemos estudiar las escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la palabra de Dios se encuentra la vida eterna. Es lo que guarda nuestro corazón, ¿verdad? Cuando estamos en la palabra de Dios, cuando nos sentimos tentados, cuando nos sentimos de mal humor, cuando sentimos que no podemos,
nos sentamos a leer la palabra de Dios y empieza a trabajar en nuestros corazones. ¿Pero qué? Tenemos que recibirla como qué, por favor. Tenemos que recibirla con mansedumbre. Tenemos que humillarnos delante de Dios y creer la palabra de Dios. Creerla, recibirla y meditar en ella, ¿verdad? No es como la meditación de estos días que los que practican yoga, ¿verdad? No anden practicando yoga, hermanos. La yoga es un ejercicio religioso que viene de las religiones orientales. Y una de las cosas que te dicen en la yoga es que despejes tu mente de todo, que la vacíes de todo y que te pongas a meditar de esa manera. ¿Sabes lo que pasa cuando estás vaciando tu mente? Estás permitiendo que entren los demonios, los malos espíritus. Hay un espíritu, el Señor lo representa, que se llama Kundalini, que fue introducido por las religiones del oriente paganas, y este es un espíritu que también trae lo que llaman manifestación de dones falsos. Muchas personas que dicen que está manifestándose el Espíritu Santo no es nada más que un espíritu de Kundalini. Y muchas veces se contaminan practicando estas cosas. Los cristianos practicando yoga vacían su mente, y ¿qué pasa? Entran los demonios, entran los espíritus. No debemos andar practicando esas cosas, ni dejar que nuestros hijos en la escuela practiquen esas cosas. Nosotros hemos hablado con la escuela y decimos, no queremos que nuestros hijos anden practicando yoga. Se están metiendo hasta en las iglesias, hermanos. Hay iglesias donde tienen sesiones de yoga, y lo que no entienden es que están invitando al diablo que entre a sus vidas. Tengamos cuidado con todo eso. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento, decir, Señor, dame el discernimiento para saber qué es lo que te pertenece a ti y qué es lo que no te pertenece a ti. No sé por qué dije eso, a lo mejor estoy hablando de alguien, pero tenemos que recibir la palabra de Dios, creerla humildemente y dejar que trabaje en nosotros, ¿verdad? Dejar que la palabra de Dios lave nuestras mentes, lave nuestros corazones, lave nuestras almas, lave nuestras emociones, lave nuestros pensamientos, lave nuestra voluntad, lave nuestro hombre espiritual, aunque lave nuestro cuerpo físico, porque la palabra de Dios, el pan de los hijos, es la sanidad que el Señor trae. Entonces dice la palabra de Dios que lava nuestras almas cuando la leemos. Fíjense lo que dice Efesios 5:26. Dice, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, estamos siendo lavados, estamos siendo limpios, estamos siendo purificados por medio de la palabra de Dios. Por eso es que el enemigo lucha tanto para que el pueblo de Dios no lea la Biblia, ¿verdad? Ahora no tenemos excusa. Ahora no necesitamos tener una Biblia física ahí en la casa. La tenemos en la computadora. Tenemos tantas versiones, no me recuerdo cuántas versiones hay en inglés, diferentes versiones, como 26, no me recuerdo. En español hay como 14. Montón de versiones que tenemos. No tenemos excusa, pero no estamos leyendo la Biblia. Estábamos viendo un video el otro día de hermanos en China que recibieron una Biblia por primera vez. Y se acuerdan que estaban llorando, era como que había llegado alimentos, estaban muriendo de hambre y les había llegado un bocado de alimento. Y dije, santo Dios, ¿qué tiene que pasarnos a la iglesia en Estados Unidos para que de veras apreciemos la palabra de Dios? No tenemos excusa. Estamos metidos, involucrados en tantas cosas, pero no estamos tomando tiempo para leer la palabra de Dios, la que nos lava, ¿verdad? Donde encontramos la vida eterna. Tenemos que tomar en serio nuestro caminar con el Señor, hermanos. El Señor viene muy pronto, y que no nos agarre desprevenidos, ¿verdad? Que no nos agarre tan enfocados en nosotros mismos, en nuestros problemas, enfocados en las cosas de este mundo, que estemos descuidando nuestras almas, nuestro caminar con el Señor. Esto realmente son cosas serias.
que no debemos ignorar. Entonces, ¿qué pasa cuando leemos la palabra de Dios en medio de la prueba? ¿Cuál es eso? Empieza a cambiarnos. Empieza a hacer una obra, un trabajo en nosotros. ¿Verdad? Nos empieza a recordar las cosas que le agradan a Dios y las cosas que desagradan a Dios. Y cuando tenemos los pensamientos correctos, entonces ya nuestra boca no fácilmente empieza a hablar las cosas que no debe de hablar. ¿Verdad? Cuando leemos, especialmente, les recomiendo los proverbios, ¿verdad? Para adquirir sabiduría. Empezamos a leer los proverbios y allí habla, escribió el rey Salomón tantas cosas hermosas donde nos exhorta a que caminemos en la sabiduría. Entonces empezamos a pensar en las cosas de Dios, en las cosas eternas, y se comienza a salir de nuestras bocas las cosas eternas, las cosas de Dios, ¿verdad? Las cosas que convienen, las cosas puras, las cosas de buen reporte. Empezamos a hablar con nuestras bocas. Ya no somos tan prontos para enojarnos, ¿verdad? Para airarnos, sino que empezamos a escuchar más, pero escuchar la palabra de Dios. Tomémoslo muy en serio, tomemos nuestro caminar con Dios muy en serio. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver ahora versículos 22 al 24, dice, dijo Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Entonces, ¿qué eran sus papeles? Dos poderosas armas en nuestras pruebas son la lectura y la aplicación de la Biblia, de la palabra de Dios. Leerla, pero ponerla por obra. Entonces, la lectura y la práctica constante de la palabra de Dios nos recuerda lo que debemos y no debemos hacer. Si dejamos de leer la Biblia o no la obedecemos, se compara al hombre que ve su rostro en un espejo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Acuérdense que en ese tiempo no tenían espejos como tenemos ahora. En ese tiempo los espejos que tenían era metal pulido. Lo pulían y se miraban en el espejo, pero no se miraba tan claro el rostro como hoy, sino que se miraba así como una semblanza. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que está diciendo es que la persona que no lee la palabra de Dios, o la persona que la lee y no la practica, es como un hombre que va y mira su rostro, ya no lo vuelve a mirar y se olvida cómo era su rostro. Leemos la Biblia y la Biblia nos recuerda lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Si no estamos leyendo las Escrituras constantemente, si no estamos lavándonos constantemente, entonces es muy fácil que se nos olvide las cosas que Dios requiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor no solamente nos requiere que leamos la Biblia, que meditemos en ella, sino que pongamos por obra, por práctica, lo que está en las Escrituras. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que Jesús habló de eso? Dice, el que oye estas palabras y no las pone por obra, lo comparo al hombre que construyó su casa en la arena. ¿Verdad? ¿Qué pasa si nuestros hogares fueran construidos en la pura tierra? Tarde que temprano se despedazan. ¿Por qué? Porque no tienen un cimiento, no tienen un fundamento. Y dice que una casa que está construida sobre la arena, llegan los vientos, llegan las tormentas, llegan las pruebas de la vida, ¿y qué pasa? La casa se cae, no permanece. Pero dice, ¿qué tal si la casa tiene un buen fundamento, está fundado sobre una piedra, una roca? ¿Qué sucede? Venga lo que venga, vengan pruebas, vengan luchas, vengan los vientos de las aflicciones, la casa va a permanecer. Es lo mismo con nosotros. Si
leemos la Biblia, si la meditamos, si la ponemos por obra, nuestras vidas están fundadas sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, venga lo que venga, vengan las pruebas, vengan las luchas, todo lo que nos golpea en esta vida, vamos a permanecer en Él. Oidores y hacedores. Acuérdense que estamos hablando de formar nuestro carácter en el Señor durante las pruebas. Tener carácter aún en medio de las luchas que estemos pasando. ¿Verdad? Oímos la palabra de Dios, la meditamos, la ponemos por obra, estamos edificando sobre una roca. Oímos la palabra o no la leemos, no queremos, no la ponemos por práctica, entonces nuestra casa está siendo edificada sobre arenas movedizas y nuestra fe no va a permanecer. No va a permanecer. Yo he conocido personas que de veras se han convertido, ¿verdad? Aman al Señor, están fogosos, pero en cuanto llegan las pruebas, ¿qué pasa? Se apartan. ¿Por qué? Porque no estaban edificando su casa sobre la piedra, no estaban en la palabra, no estaban meditando en ella, no estaban poniéndola por obra. Se les olvidaban las cosas del Señor y cuando de veras llegaron las pruebas se van, no quieren nada con el Señor. Por eso, así como Santiago nos exhorta ahora, tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que estudiarla, pero también tenemos que practicar, poner por obra la palabra de Dios para que podamos perseverar. Y yo sinceramente creo que Dios está preparando a sus siervos por las pruebas que van a venir. Ahorita estamos en una prueba, ¿verdad? Todo lo que está pasando con el COVID, todo eso, es una prueba. Pero vienen cosas más fuertes. Y el pueblo de Dios tenemos que estar fundados en la palabra de Dios para poder perseverar por medio de todo lo que viene y estar listos cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Entonces, la vida en el Señor no es difícil, es práctica. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer, ¿verdad? Muchas cosas innecesarias nos pasan en la vida innecesariamente por desobediencia. Porque no obedecemos la palabra, no estamos en la palabra. Queremos hacer lo que queremos. Queremos decir lo que queremos. Queremos hablar lo que queremos. ¿Y qué pasa? De repente nuestro fundamento está en arenas movedizas y el diablo nos viene y nos empieza a zarandear y no vamos a aguantar. Pero si somos obedientes a la palabra de Dios, somos fundados sobre la roca que es Jesús, es el Mesías, entonces vamos a poder perdurar las cosas que este mundo lance en contra de nosotros. Amén. Acuérdense que el sistema del mundo es controlado por Satanás y está diseñado para mantener a la gente fuera del conocimiento de Jesús. Está diseñado para apartar y para mantener fuera a la gente de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una película donde glorifican a Jesús? O sea, una película, ¿cómo se dice? No cristiana. Una película secular. ¿Cuándo fue la última vez que glorificaban a Jesús? Cuando venían los superhéroes, ¿verdad? En las películas. A todos nos gustan los héroes porque queremos ser un héroe. Pero ¿cuándo fue la última vez que glorificaron a Jesús? El sistema del mundo está diseñado para no tan solamente no permitir que entre con el Señor, sino los que ya están apartados. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Por eso hablábamos, tenemos que cuidar lo que entra por los ojos y por los oídos. Ok, vamos a seguir. Entonces dice Santiago 1:25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué son los papeles?
El creyente debe estudiar la palabra de Dios muy atentamente y con diligencia. No es una cosa de una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana. Es una cosa diligente. Entonces, cuando no leemos la Biblia, yo entiendo que hay situaciones a veces que pasan, no podemos, pero debe ser la excepción. Lo común de nuestras vidas debe de ser leer la Biblia todos los días. La regla, todos los días. Si es posible en la mañana y en la noche. Debemos estudiar la palabra de Dios. Es lo que sostiene al creyente, es lo que nos aparta del mundo, ¿verdad? Hay tantas cosas que leer fuera, pero eso solamente nos distrae. Tenemos que poner en primer lugar la palabra de Dios. Entonces Santiago nos habla de perseverar en la ley de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? En la ley de la libertad. ¿Qué está hablando? Escuchen bien. Somos libres para perseverar en el camino de Dios a pesar de las pruebas. La ley de la libertad. No estamos atados, no somos sujetos a las circunstancias de este mundo o conformarnos a este mundo, sino que somos libres para servir al Señor. Somos libres para perseverar en Él a pesar de nuestras luchas y a pesar de nuestras pruebas. Entonces, ¿qué somos libres? Somos libres para tener gozo, libres para recibir sabiduría, libres para ser prontos para oír, libres para ser tardos para hablar y libres para ser tardos para airarnos, ¿verdad? Es posible vivir esta vida en el Señor a pesar de las pruebas. Eso es la ley de la libertad, ¿verdad? Que el Señor, por medio de la sangre de Jesús, nos libró de las cadenas de este mundo, las cadenas del pecado, de las cadenas de la carne. Él nos ha librado, somos libres para vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Por eso lo llama la ley de la libertad, ¿verdad? La libertad en Cristo. Desafortunadamente, algunos abusan de la gracia de Dios para pecar. Hay personas que usan la gracia de Dios para vivir como ellos quieren. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a cometer esto, voy a hacer lo otro, al cabo es que le pido perdón a Dios y Él me perdona. ¿Sabes qué? No importa cómo viva, yo ya hice una oración, yo soy salvo, tengo seguridad eterna y no tengo que andar viviendo en santidad como dicen algunos. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Eso lo llaman hipergracia o lo llaman gracia barata, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿para qué murió Jesús? ¿Por qué vino y pagó un precio tan terrible para librarnos del pecado si ahora pensamos que tenemos libertad para pecar? ¿Verdad? Esa no es la ley de la libertad. Jesús vino a librarnos del pecado, no vino a morir para que pequemos más a gusto. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense lo que dice allí Romanos 6, 15 al 16. Escribía a Pablo a la iglesia en Roma, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Acuérdense que Santiago empezó su carta y dijo, Santiago, el esclavo de Dios. Entonces nosotros ya no somos esclavos al pecado, sino somos esclavos a Jesús, a la ley de la justicia. Obediencia para justicia. Somos esclavos a la ley de la libertad en Jesús, en Cristo. Tenemos que entender esto. Entonces, ¿qué pasa? A veces en medio de la prueba nos sentimos justificados en hacer cosas que no debemos porque estamos pasando por la prueba. Pero Santiago dice, no, hermanos,
a pesar de que estén pasando pruebas y luchas, ahora ustedes están caminando en la ley de la libertad para tener gozo, para tener paz, para guardar sus bocas, para vivir en santidad, para agradar a Dios a pesar de la prueba. Acuérdense que nuestro carácter está siendo formado en medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de situaciones que a veces no comprendemos. Dios está forjando nuestro carácter para que caminemos de acuerdo a la ley de la libertad de su gracia y que nos apartemos de caminar de la ley del pecado, de la ley de la carnalidad. Tengamos cuidado, hermanos, de no jugar con Dios. Con Dios no se juega, ¿verdad? Aquellos que dicen, no, ¿sabes qué? Yo sé que un día me voy a convertir, voy a entregar mi vida a Dios, pero ahorita no quiero, ahorita quiero andar en el mundo. O aquellos hermanos que piensan que pueden vivir como quieren, aquellos que le van a pedir perdón a Dios. Nadie nos garantiza la vida de un momento a otro. Si Dios viene por nosotros, ¿verdad? Una hora que no sabemos, que nos encuentre listos. Si la muerte nos sorprende, que nos encuentre listos. A Dios nadie lo engaña. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Tomemos nuestro caminar con el Señor, hermanos, muy en serio. Estas son cosas muy en serias. Entonces, ¿en qué pues consiste ser hacedores y no solo oidores? ¿Qué debemos estar haciendo y no solamente leer o escudriñar la palabra de Dios? Pues Santiago nos dice, ser gozosos en la prueba, pedir sabiduría, ser tardos para hablar, ser prontos para oír, ser tardos para airarse aún en medio de la prueba. ¿Verdad? Eso es lo que es ser un hacedor. Entonces, esto de la palabra de Dios no solamente es una teoría. No, Dios espera que practiquemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la obediencia no se trata de un sentimiento, sino que se trata de una decisión? Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios con mansedumbre, cuando decimos, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que dice la Biblia porque decido obedecer la palabra de Dios. Voy a estar gozoso en medio de la prueba. Voy a escudriñar las escrituras en medio de la prueba. Voy a tratar de no hablar tanto y escuchar más la voz de Dios. Y voy a controlar mi enojo y mi ira. ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios que la ira del hombre no cumple con la justicia de Dios. A veces nos justificamos tanto porque estamos enojados y todo lo hemos hecho, pero acuérdate que tu enojo, tu ira, no cumple con la justicia de Dios. No somos Dios. Dios es el que va a traer justicia. Entonces decidimos ser obedientes al Señor. Decidimos tener gozo en la prueba. Decidimos pedir sabiduría en medio de la prueba. Estamos siendo hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Entonces fíjense una cosa. ¿Cuál es el secreto de ser gozosos? ¿Cuál es el secreto de estar contentos a pesar de todo? Entonces Santiago afirma que el hacedor será bienaventurado en todo lo que hace. Desgrésate, por favor. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué quiere decir eso, bienaventuranza? Va a ser feliz, va a ser contento. Mucha gente está buscando la felicidad, pero la felicidad verdadera, el gozo, se encuentra en obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que hace estas cosas, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No importa si estás pasando por una prueba, vas a tener felicidad, vas a tener gozo cuando obedeces la palabra de Dios.
aún en medio de la prueba. Por eso Santiago se atrevió a decirles, hermanos, cuéntenlo por gozo. Yo estoy bien gozoso. Gloria a Dios. Estoy padeciendo por Jesús, estoy pasando las pruebas, pero estoy gozoso, ¿verdad? Es algo que el mundo no puede comprender, porque el mundo, su felicidad depende de las circunstancias, pero el creyente, el cristiano, nuestro gozo, nuestra felicidad depende de la gracia y nuestra relación con Dios. Qué hermoso esto. Es mucho que meditar esto. Es mucho que meditar, pero ¿dónde comienza todo eso? Decidir que vamos a obedecer la palabra de Dios a pesar de nuestras circunstancias. A pesar, no hay varita mágica. A veces la gente quiere que llegue el pastor y ¡pum! Todo está bien. No, es que estamos siendo forjados, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que Dios no tienta a nadie, pero el diablo nos tienta y trabaja junto con los deseos de nuestra carne? Entonces, ¿qué está pasando? Las pruebas están matando la carne, están matando la ira, están matando la inmundicia, están matando el pecado. Hablábamos del diamante, cómo lo forman, ¿verdad? Lo tienen que cortar y duele. Entonces, cuando está siendo formado nuestro carácter, no es un proceso instantáneo. Dice la palabra de Dios que la prueba tiene que seguir su curso, se tiene que tomar el tiempo que se tome para que nuestro carácter sea forjado. No es instantáneo. Duele. ¿Por qué? Porque está siendo muerta esa naturaleza que se levanta en contra del Señor. Dios nos está cortando, nos está haciendo diamantes hermosos y está forjando ese carácter. Dice mi hijo, en medio de la prueba, yo te estoy purificando en el fuego, en el horno. Déjame que te forje. Deja de hablar cosas sucias. Deja de estar amargado. Pórtate como yo te digo que te portes. Y yo te voy a dar gozo en medio de la prueba. Te voy a dar felicidad en medio de la prueba. Pero no pelees contra mí. No te enojes. Déjame forjarte. Es lo que está pasando, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Lo llaman el proceso de la santificación, que el Señor nos está forjando para ser más y más como nuestro Señor Jesús, como Yeshua. Dice que vamos a ser bienaventurados, vamos a ser felices si somos hacedores y no solamente oidores. ¿Ven cómo se amarra todo eso? ¿Cómo está relacionado todo? Ok, vamos a seguir. Dice el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, ¿qué ven sus papeles? El creyente que constantemente peca con su boca, pone en peligro su alma eterna. El creyente que constantemente peca con su boca, pone en peligro su alma eterna. No sé si fallé y no puse, pero escriban alma. Su alma eterna. Entonces, el creyente que no refrena su lengua, que no la controla, es un creyente que realmente no ha recibido plenamente la ley de la libertad. Pati, ¿te puedes regresar, por favor? Dice que engaña su corazón. El creyente que se la lleva diciendo maldiciones, maldice a la gente, anda diciendo chistes cochinos, sucios, anda maltratando a la gente, maltratando a su esposa, a su cónyuge, lo que sea, hablando como el mundo habla. No importa cuánto haga por el Señor, no importa que haya construido 1000 iglesias, no importa cuánto brinque o salte en la iglesia, cuánto adore. Dice la palabra de Dios
que su religión es vana. No importa. Por eso Jesús nos dijo, lo que entra del hombre no lo contamina, sino lo que sale de su boca. Hay un principio muy importante ahí también, los pensamientos. Tenemos que llevarlos cautivos en obediencia. Ahí eso, hablamos que ahí es donde está la batalla en los pensamientos, ¿verdad? Entonces, Santiago nos da un aviso y dice, hermanos, controlen su boca. Cuidado, ¿verdad? Especialmente cuando pasamos por las pruebas que estamos frustrados, estamos desanimados, estamos enojados. No importa, tenemos que controlar lo que sale de nuestras bocas. Con nuestras familias, con las personas por fuera, tenemos que controlar lo que dicen nuestras bocas. Es muy importante eso. Es muy, muy importante. Dice que el que no controla su boca, su religión es vana. Es en vano. Y como hemos hablado en el pasado, que todos estamos creciendo, hermano. No creen que estoy aquí parado enseñando esto que no se aplica a mí, eso se aplica a nosotros. Todos batallamos. Por eso está en la Biblia, porque todos batallamos con eso. Pero si le permitimos al Señor que Él obre en nosotros, que trabaje en nosotros, Él nos va a ayudar para que podamos cambiar, sobrellevar esas cosas. Nadie nos puede cambiar sino el poder del Espíritu Santo. Pero como dice Santiago, tenemos que recibir su palabra con mansedumbre. Sí, Señor, ayúdame a ser un hacedor y no solamente un oidor de tu palabra. ¿Verdad? Oír un sermón bonito. Oh, mira qué bonito estuvo el sermón, pero no se aplica a mí. No decir, Señor, pues ayúdame para cumplir con tu palabra. Todo se trata de darle gloria a Dios. Él da tanto el querer como el poder. Ok, ya vamos a terminar. Vamos a ver ahora el último verso. Dice, la religión pura y sin mácula. Dijo, ok, los que andan de mal hablados, los que no quieren controlar su boca, su religión es en vano. Dios no la va a recibir. Corren el peligro de perder su alma eterna. Pero dicen, miren, ¿quieren saber cuál es la religión pura? Dicen, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Decían sus papeles. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? La religión verdadera delante de Dios es leer y obedecer su palabra. La religión verdadera delante de Dios es leer y obedecer su palabra. La religión verdadera es muy notoria cuando hacemos actos de amor aún en nuestras propias pruebas. ¿Se acuerdan que les he dicho eso? Que los apóstoles estaban pasando por severa persecución, pero estaban animando al pueblo. Entonces, aún en nuestras pruebas, aún en nuestras pruebas podemos visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Esto solamente es un ejemplo, no solamente es esto actos buenos. Esto obviamente es buenísimo, cuidar de los huérfanos y las viudas, pero no es todo. Hay tantas cosas. El punto es que aún en medio de las pruebas podemos refrenar nuestra lengua y podemos hacer actos caritativos para honra y gloria de Dios. Es lo que está diciendo Santiago. Dice, hacer el bien aún en nuestras pruebas. Guardar nuestra boca, nuestra lengua, no andar maldiciendo, no andar de enojados, pero al mismo tiempo bendecir a otros que tal vez estén en una peor situación que nosotros. Acordarse de los pobres. Cuando leemos los salmos, los proverbios, se van a dar cuenta que Dios bendice mucho al que se acuerda de los pobres. Dice que el que da al pobre
presta a Jehová. Le estamos prestando al Señor. Y un día Él nos va a pagar, ¿verdad? Y eso, hacer actos buenos, pero guardarnos sin mancha del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, por último, debemos evitar caer en pecado en medio de nuestras pruebas. Debemos evitar. Entonces, ¿qué está pasando? El Señor está formando nuestro carácter, ¿verdad? Mira, esta persona es cristiano cuando todo va bien y cuando todo va mal. Yo conocí a esta persona cuando tiene abundancia y también conocí cuando perdió todo. Pero aún así, su carácter cristiano nunca lo perdió. Qué bonito, ¿verdad? Cuando tenemos un testimonio de esa manera. Estamos siendo forjados. Dios está trabajando con nosotros porque Él quiere que seamos más como su Hijo, como Jesús. Pero las pruebas son necesarias, las tribulaciones. Es ahí donde el Señor nos forja. Ok, en conclusión, el carácter de los creyentes en Jesús es forjado en las llamas de las pruebas. El creyente que decide ser oidor y hacedor de la palabra de Dios será bendecido aún en medio de sus pruebas. Al final le espera la corona de vida prometida por Dios, ¿verdad? Nos espera un gran galardón. Nos espera algo glorioso si somos fieles y somos obedientes a Dios, ¿verdad? Si estamos aquí y oímos eso, sean tardos para hablar, prontos para oír, tardos para airarse, está muy bien. Pero salimos y no hacemos eso. Somos oidores, pero no hacedores. Pero si decimos, Señor, dame sabiduría para no andar hablando cualquier cosa que se me viene a la mente, para ser pronto para escuchar tu voz y tardo para airarme. Entonces estamos siendo hacedores y no solamente oidores de la palabra, ¿verdad? Eso mezclado con nuestros buenos actos. Acuérdense, miren, nuestros buenos actos tienen que estar basados en la verdad. En la verdad de la palabra de Dios. Andamos haciendo buenos actos, pero también andamos contaminándonos con el mundo. De nada nos va a servir. Por eso concluyó Santiago y dijo: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que hacer una cosa sin descuidar la otra, ¿verdad? Dios espera que hagamos buenos actos. Él espera que ayudemos a la gente, a los pobres, pero también espera que nos guardemos del mundo. Acuérdense de eso. Hay personas que los llaman, ¿cómo se llaman? Filántropos, que dan mucho dinero a las buenas causas y creen que con eso tienen. No, pero acá andan haciendo cosas en el mundo. No, tiene que ser junto. Guardarnos de no mancharnos del mundo, pero también hacer las buenas obras que el Señor quiere. Va junto. Hacer una cosa sin descuidar la otra. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra santa, tu palabra poderosa, tu palabra que da vida. Te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos sostiene aún en las pruebas, para que podamos ser el pueblo, podamos ser la gente que tú quieres que seamos. Señor, guárdanos en tu camino santo, sosténnos con tu Espíritu Santo, que pase lo que pase, Señor, venga lo que venga, que tu Espíritu Santo nos sostenga y que nunca neguemos tu nombre. Padre, ayúdanos para ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor, y úsanos para tu gloria. Señor, yo oro por cualquier persona que esté enferma en este momento. Oro por su sanidad, personas que estén pasando por pruebas, que las sostengas con tu Espíritu Santo y que les des ese gozo, Señor,
ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de tu Espíritu Santo en sus vidas. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua lo pedimos todo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Recibir la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su gozo sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su gozo sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que seas grandemente bendecido esta semana. Que el Señor supla todas tus necesidades y que Él llene tu hogar y tu casa de paz y su amor. Dios te bendiga. Ten una semana hermosa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.